Financiar la campaña en cualquier país del mundo es algo muy complicado y muy polémico. Casi como criar adolescentes. Nadie lo hace bien. Quise ser candidato para representar el interés de todos, pero la competencia era fuerte. Debía financiar mi campaña electoral. Investigamos el financiamiento electoral en nuestro país y nos encontramos con varias sorpresas. El ciudadano, cuando va a votar, no conoce quién está financiando la campaña de sus candidatos. El 90% de los aportes privados en dinero a los candidatos viene de una fuente que la ciudadanía no conoce. En el caso de esta elección fueron 309 RUT que aportaron, y un 96% de esas 309 RUT que hicieron aportes reservados son empresas. Las empresas no votan, por lo tanto, ¿por qué tienen que donar a la política? Revisamos el listado de empresas que el año pasado donó las campañas y cruzamos los datos con los intereses que hoy tienen en juego en el Congreso. No sabemos cómo votan los parlamentarios de acuerdo a quién los financió. O sea, uno quisiera saber si un parlamentario que está votando en contra del alza del impuesto al pisco, si fue financiado por las empresas pisqueras o no. Accedimos a una serie de documentos que por primera vez nos dan cuenta del monto exacto que donaron algunas empresas que son claves en el país. Si lo legal es que ellos pueden donar, pero lo legal no es apropiado. No debe haber aporte a las empresas. Y entrevistamos a los mismos parlamentarios que revelaron cómo consiguieron sus fondos en la última campaña. Yo estoy a favor que las empresas den, pero aportes transparentes, con nombre y apellido. ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos que tiene este modelo de financiamiento de la política? Como dicen, el que pone la plata pone la música. ¿Quiénes financian a los políticos? ¿Usted se acuerda lo que hizo en estos días el año pasado? ¿El 17 de noviembre específicamente? Es probable que, al igual que yo y que otros 6,5 millones de chilenos, usted se haya levantado temprano para ir a votar y elegir a un nuevo presidente, a 20 senadores y a 120 diputados. Lo que muy pocos de nosotros sabíamos ese día es que los representantes de casi 300 empresas privadas de nuestro país estaban siguiendo atentamente los resultados de la elección para ver qué pasaría con los candidatos cuyas campañas habían ayudado a financiar, aportando entre todos ellos casi 21.200 millones de pesos. Que las empresas aporten dinero a las campañas electorales en Chile no es ningún secreto y tampoco está prohibido. La resolución afecta a Eduardo Danó García, ex asesor del exministro de Obras Públicas Carlos Cruz, y también al empresario... El año 2003, tras el escándalo Mobgate, que reveló el pago ilegal de sobresueldos y de campañas políticas, el Congreso aprobó la Ley 19.884, que buscaba regular el financiamiento electoral. No es correcto presentar el debate en torno al financiamiento electoral como un debate... Lucas Sierra, del Centro de Estudios Públicos, participó en el diseño de ese modelo. Se creó una oportunidad para regular las relaciones entre política y dinero, sobre todo entre elecciones y dinero. Y hay que recordar que hasta el 2003, o sea, hasta esta ley que está en discusión hoy día, eran completamente informales y más que informales, eran completamente irregulares. La nueva ley contempló 3 formas de financiamiento. La primera es un aporte fiscal en que el candidato recibe aproximadamente 687 pesos por cada voto obtenido. La segunda son aportes privados, que el donante le pasa directamente al candidato y que con un tope de 458.000 pesos pueden ser anónimos, es decir, no tienen por qué ser informados públicamente. Ahora, si alguien quiere donar más plata, es obligación hacerlo de manera reservada. Esta tercera forma puede ser usada por las personas naturales y también por las jurídicas, es decir, las empresas. Para garantizar el secreto de estos aportes, el donante debe depositar su plata en una cuenta que el CERVEL tiene en el Banco Estado.
Luego, con ese comprobante, acude a las oficinas del Servicio Electoral, donde personalmente y usando un computador especial designa a qué candidato o partido le llegarán los fondos sin que nadie más se entere de su decisión. Las donaciones reservadas que están tan en discusión hoy día, que son reservadas tanto para el candidato donado como para el público. Genera incertidumbre del hecho de la donación y al generar incertidumbre obstaculiza que se produzcan las dos cosas que queremos evitar, que son la corrupción, es decir, comprar el voto futuro de un candidato, yo te doy para que me beneficies ilegítimamente o irregularmente después, o la extorsión, que en el otro sentido, un candidato va y dice, si no me das y resulto electo, te voy a perjudicar. Pero hoy, 11 años después, algunos de los resultados de este modelo están en entredicho. El economista Claudio Agostini ha investigado el financiamiento de la política en Chile. No sabemos cómo votan los parlamentarios de acuerdo a quién los financió. Uno quisiera saber, para ver si estamos legislando a favor del interés nacional, que es para lo cual son elegidos los parlamentarios, o están legislando en favor de quienes los financian, que tendríamos un problema. En un intento por dimensionar el problema y ocupando las leyes de acceso a la información, los investigadores de la UDP, Andrea Insunza y Javier Ortega, junto a un equipo de periodistas de CIPER, analizaron las bases de datos que este año desclasificó el Servicio Electoral. Bueno, primero nos encontramos con que en general se gastaron 51.000 millones de pesos en la campaña. De esos, 21.000 fueron aportes reservados, 20.000 fue reembolso estatal. Según estos datos, las campañas de la última elección chilena recibieron más financiamiento privado que público. Por ley, el CERVEL no puede dar a conocer quiénes hicieron estos aportes y mucho menos a quién se los dieron. Pero las cifras que sí entregó fueron los montos recibidos por cada uno de los candidatos. Los que recibieron más aportes reservados fueron Pablo Salaquet, Lorenz Goldbaum, Guido Girardi, Andrés Alaman y Ana Bombay. Esos fueron los 5 candidatos a senadores que recibieron más aportes reservados. Ahora, si vemos los 5 senadores electos, Guido Girardi, Andrés Alaman, Ena Bombaer, Jacqueline Van Rieselberghe y Felipe Arboe. De estos 5 senadores, solo Felipe Arboe aceptó darnos una entrevista. En la elección pasada recibió 272 millones de pesos en donaciones reservadas, correspondientes a un 89% del total de sus ingresos por aportes privados. ¿Qué le parece a usted estar ocupando ese 5º lugar? Bueno, pero es el sistema legal. Hoy día la ley ha establecido un sistema. Puede no gustarle a uno. Yo no participé en la elaboración de la ley del año 2003, fueron otros los parlamentarios. Uno tiene que ajustarse a las normas legales. Lo importante no es, comillas, criminalizar o cuestionar, sino lo importante es buscar mecanismos de amplitud y de mayor transparencia en materia de financiamiento de la política, y creo que eso es lo que corresponde. En el caso de los diputados, los candidatos que recibieron más aportes reservados fueron Ernesto Silva, Felipe Kast, Nicolás Monkever, Juan Antonio Coloma Hijo y Javier Macaya. ¿Y de esos quiénes fueron elegidos? Los 5. Javier Macaya, que recibió 144.666.000 pesos, un 99,9% del total de sus aportes privados, es quien habla a nombre de los parlamentarios de su partido. Muchos han tratado de casi demonizar los aportes reservados. Y yo tengo la impresión de que siendo un mecanismo legal, estando establecido además a partir de un acuerdo al que se arribó en nuestro país el año 2005, casi que que para algunos debiera ser una lista de la vergüenza, yo la considero una lista de personas que financian su campaña en forma legal. O sea, y lo digo abiertamente, creo que es mucho más cuestionable tener formas de financiamiento que sean oscuras. Más allá de algunos casos puntuales, nunca se había sabido en Chile qué empresas eran las que estaban financiando las campañas electorales. Hasta que en octubre pasado, un equipo de periodistas del diario La Tercera se propuso averiguar qué empresas habían acogido al beneficio tributario que la ley les otorga cuando hacen donaciones a la política. Hicimos una solicitud a Servicio de Impuesto Interno que nos diera el listado de las empresas que postulaban a este beneficio tributario a través de su declaración de impuestos
y nos envía una nómina de 242 empresas, que son las empresas que declararon haber hecho donaciones a campañas políticas. De varios ya se sabía que habían hecho este tipo de aportes. El valor que tiene la nómina es que por primera vez hace una mirada más completa, más total, de cuáles son las empresas que aparecen declarando. Lo que el Servicio de Impuestos Internos no desclasificó es cuánto aportaron a las campañas cada una de esas empresas. En nuestra investigación logramos acceder a una serie de documentos que revelan por primera vez el monto exacto de algunos de esos aportes. Se trata de una serie de donaciones, todas en el marco legal y permitido de los aportes reservados, que demuestran que algunas empresas claves en nuestro país hicieron depósitos por cientos de millones de pesos en las cuentas del CERVEL para que fueran distribuidos entre sus candidatos y partidos. En esta boleta, por ejemplo, se observa que el RUT 96772-810-1 donó reservadamente 30 millones de pesos el 16 de octubre del 2013. Este RUT pertenece a Iansa, el principal complejo azucarero de Chile. En este otro comprobante quedó registrado que el RUT 93628-000-5 hizo una donación por 50 millones de pesos. En este caso se trata de la empresa Molimet, la mayor procesadora mundial de molibdeno. Y el RUT que aparece en este otro depósito por 50 millones de pesos, realizado el 3 de octubre del 2013, pertenece a la Bolsa de Comercio de Santiago. Los documentos a los que accedimos no corresponden a todas las donaciones ni a todas las empresas que las hicieron, pero permiten hacernos una idea de los montos aproximados que aportaron grandes compañías nacionales ligadas al transporte aéreo, a la generación eléctrica, a la pesca, a las inmobiliarias y a otros rubros. Ahora usted se podrá preguntar qué motivaciones tuvieron estas empresas para financiar las campañas políticas. Buscando una respuesta es que hicimos la presente investigación. Analizamos los casos en que tenemos certeza de que se hicieron aportes reservados, cruzamos esos datos con la información del CERVEL, del Servicio de Impuestos Internos y también del Parlamento. Y entrevistamos a quienes están incidiendo en el proceso que en estos días podría conducir a un cambio radical en la manera en que se financia nuestra política. Que la relación dinero político en democracia involucra... Uno de ellos es el cientista político Claudio Fuentes, a quien le preguntamos por qué las empresas se interesan en financiar las campañas electorales. Acá hay dos teorías. Uno es alguna gente que dice que es por filantropía. Es decir, generosidad, preocupación por la calidad de la democracia. Así como yo doy a un teatro o a la Teletón, así yo doy a la política. Y otros, que yo defiendo esa idea, es que es por interés. Le hicimos la misma pregunta a nuestros otros entrevistados. Los economistas creemos que las empresas tienen como meta maximizar su utilidad y maximizar el valor para sus accionistas, para sus dueños. Entonces la pregunta es por qué para una empresa es rentable donar. Para los creadores del modelo no se trata de rentabilidad monetaria, sino de compromiso con la democracia. Se dice las empresas no votan, pero bueno, las empresas tampoco oyen música y aportan al municipal. Hay que distinguir entre, no sé, oír un violín y dar plata para que exista música. En las campañas electorales lo mismo. Hay que distinguir entre el acto de votar y el dar plata para que exista competencia electoral. Pero hay investigadores que no están de acuerdo con este argumento, entre ellos Eduardo Engel, presidente de Espacio Público. Las filarmónicas no toman decisiones respecto al futuro de Chile, no legislan respecto a las leyes que afectan a todos los chilenos, tocan su música bien tocada, ojalá, y punto. En cambio, lo que tenemos acá es personas que toman decisiones respecto de la legislación que nos afecta en salud, en educación, en regulaciones de distintos sectores de la economía, en las grandes visiones de sociedad, y en ese tema yo quiero que sean los ciudadanos y no las empresas.
Patricio Navia, profesor de la New York University y de la UDP, lleva años estudiando los sistemas electorales y destaca otra de las aristas de una discusión que tiene múltiples opiniones. Hay dos formas de entender las donaciones. Una es que yo te dono para comprarte y otra es que yo te dono para agradecerte. Imagínate que yo estoy súper comprometido con la causa medioambiental y por lo tanto voy a jugármela por la causa medioambiental y luego recibo donaciones de empresas que se la juegan por la causa medioambiental. Pero en sus publicaciones sobre financiamiento electoral, Claudio Agostini ha analizado el objetivo y el impacto de las donaciones corporativas. La evidencia que hay académica es que las empresas compran legislación favorable. La evidencia es crecientemente bien dura al respecto. Y les resulta, o sea, logran financiar a parlamentarios que terminan votando a favor de legislaciones que favorecen las empresas o las logran cambiar y matizar para que no las afecte tanto negativamente. Es un dato, lo vemos en todos los países. Y a no ser que Chile fuera a Marte, sería raro que aquí no fuera igual. Para su investigación, Agostini revisó casos que han sido estudiados en Suiza, en Canadá y en Estados Unidos. Un ejemplo emblemático, porque el que está mejor documentado es el de la industria del azúcar en Estados Unidos, que tenía un subsidio que recibía montos significativos y a través de donar activamente a los parlamentarios que iban a votar la continuidad de ese subsidio en las comisiones y el presidente de la comisión lograron revertir una votación que originalmente les era desfavorable. Y cuando uno mira la rentabilidad de eso, efectivamente fue muy rentable para la empresa hacerlo. Donaron $192.000 y recibieron a cambio un subsidio de más de $1.700 millones. Siguiendo esta lógica, usted podrá preguntarse si las empresas que donaron el año pasado a las campañas electorales en Chile tienen algún interés que pueda estar en juego en el Congreso. Para despejar esta duda, hicimos un primer cruce de datos y ordenamos el listado del Servicio de Impuestos Internos por rubro. Descubrimos, por ejemplo, que 56 empresas ligadas a la intermediación financiera realizaron donaciones reservadas, entre ellas Corbanca, el BCI, el Banco Vice y el Banco de Chile. Y al revisar los proyectos que en estos momentos se discuten en el Parlamento, constatamos que sí hay varios que le pueden interesar a este sector. Entre ellos, una indicación que modificaría la Ley General de Bancos y que fijaría tarifas por servicios y productos. Otro ejemplo es con el rubro del comercio, en que aparecen 36 empresas, entre ellas Agrosuper, Easy y Cencosud. Varias de ellas pueden estar siguiendo los avances de un proyecto que se está tramitando desde el 2011 y que propone una reforma constitucional sobre protección de los derechos de los consumidores. En la lista también aparecen haciendo donaciones 2 casinos y el hipódromo. Mientras, en la Cámara, los diputados están evaluando legislar para restringir el acceso de los ludópatas a estos lugares. Bueno, venimos a entregar a la ministra Rincón una propuesta sobre financiamiento de la política. Nosotros creemos que es fundamental y de vital importancia que separemos lo que es el dinero de la política. La democracia es la promesa donde todos tenemos igual poder y cuando entra el dinero a jugar un papel tan preponderante como hoy en día, incluso muchas veces de maneras turbias o poco legales, la verdad es que lo único que hace es generar desconfianza sobre las instituciones políticas y nosotros queremos todo lo contrario, queremos prestigiar la política. El 23 de julio pasado, los diputados Vlado Mirosevic y Giorgio Jackson presentaron 2 indicaciones para transparentar las donaciones a las campañas. Donde no nos fue muy bien, pero después cambió la cosa. No nos fue bien inicialmente porque en la Comisión de Constitución de la Cámara finalmente se declaró inadmisible estas 2 indicaciones, ¿no? En la práctica era una manera de tirar la pelota para el córner y de no hacerse cargo del debate. Se acuerda para no rechazarla y el Ejecutivo compromete análisis del tema. Gracias, diputado Mirosevic. Pero insistieron y un mes después, en la discusión de la reforma al sistema binominal, lograron que la Cámara aprobara su indicación para prohibir los aportes reservados. La indicación de los señores diputados Jackson y Mirosevic. Por la afirmativa, 73 votos, 33 en contra y 4 abstenciones. Aprobada. Es una piedra angular para poder
desde nuestro punto de vista, mejorar la actividad política, descomprimir todo lo que es la presión del poder económico en los que se postulan a cargos de representación popular. Cuando una empresa dona a un candidato, lo hace por, en el fondo, tener un trato preferencial y tener una posición privilegiada cuando llegue el momento de una discusión que lo va a afectar directamente. Los diputados aseguran que en estos 8 meses que llevan en el cargo han sido testigos de varios ejemplos. Uno de ellos, el proyecto de ley que modifica el Código de Aguas. Viene un cambio en las reglas del juego de cómo en Chile se entiende los derechos de agua. Y la minería se va a ver afectada naturalmente y hay una serie de industrias que van a tener problemas con estos derechos de agua si es que llegasen a cambiar las reglas del juego. El proyecto lo está viendo la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Daniel Núñez es el único de los 13 diputados que integran la comisión que no recibió aportes reservados en la campaña pasada. ¿De qué empresas de las que se sabe ya que financiaron las campañas pasadas se podrían ver afectadas por un eventual cambio del Código de Agua? Bueno, por ejemplo, un caso emblemático es el proyecto Doña Dominga. Si se aprueba su proyecto, tendría que perforar en una zona en la cual hay agua, que es el agua que vierte a la comunidad de Los Choros, y hoy día, como está el Código de Agua, eso sería lo que le llaman el agua del minero. Al encontrar agua, el agua es propiedad de la mina y la comunidad la pierde. Y eso, evidentemente, nosotros pensamos que hay que legislar como estaba propuesto en la moción parlamentaria, que asegure que esa agua siga siendo, en este caso, propiedad de una comunidad que lo utiliza para abastecer a toda la localidad. Yo tengo una gran inquietud con la transparencia de lo que tenga que ser este proceso y sobre todo porque, bueno, es una empresa vinculada a un partido como es la UDI, que en este caso también va a tener que votar esta reforma del Código de Agua. Así que espero que ellos vean los intereses de la gente y del pueblo chileno. La minera Dominga, de acuerdo a la información pública disponible que está en medios de comunicación, es una entidad productiva que no ha ejercido ninguna función todavía productiva, que está en proceso de vincular a una persona que sí es militante del partido, pero que, a ver, asumir de que se realice un aporte, que yo desconozco si lo habrá hecho, entiendo que sí, lo hacen por la vía de los aportes reservados, pero asumir de que la definición de un parlamentario respecto a una modificación integral, como puede ser las modificaciones del Código de Aguas, que a mí alguien me quiera levantar una acusación o una calumnia al final del día, de que yo estoy votando de una u otra manera por un proyecto pequeño minero que además no es la realidad de todo el país, me parece que es política pequeña. Y yo hacerme cargo de eso me parece que no corresponde. Doña Dominga pertenece a la familia de Carlos Alberto Delano, uno de los dueños de Penta. Son 6 las filiales de Penta que aparecen haciendo donaciones reservadas, es decir, legales, en el listado del Servicio de Impuestos Internos. Junto a ellas hay otras 14 empresas ligadas a la minería o al suministro eléctrico que también podrían verse afectadas por un eventual cambio al Código de Aguas, como Pelambres, la minera Esperanza, Transelec y Enersys. En nuestra investigación accedimos a este depósito que demuestra que Transelec, la empresa de transmisión de energía más grande de Chile, realizó al menos una donación reservada el 17 de octubre del 2013 por 49.877.000 pesos. En este otro documento quedó registro de otra donación reservada, también un mes antes de la elección, por 50 millones de pesos y que fue realizado por otro gigante de la industria energética, la filial chilena de Enersys. Aunque todo indica que este no fue el único aporte que hicieron, en noviembre del año pasado, CIPER dio a conocer estas actas del directorio de Enersys en las que quedó constancia de que habían aprobado donar más de 1.274.375.000 pesos, es decir, unos 2,5 millones de dólares entre los diferentes candidatos. Tal como garantiza la ley actual, en ninguno de los casos mencionados se puede saber quiénes fueron los receptores de esos fondos. En países que son más transparentes, como Estados Unidos, que hay muchos datos, uno ve que las empresas son muy eficientes en dar. Y las empresas en Estados Unidos que más dan son las farmacéuticas, las tabacaleras y las de telecomunicaciones.
y son muy eficientes en a quién le dan. Le dan más a los parlamentarios de las comisiones donde se tocan la legislación que los afecta a ellos. Dentro de eso le dan más al presidente de la comisión, que pone la agenda y dirige un poco las votaciones. Y cuando uno mira en Chile los datos a los que se tuvo acceso hace poco, es relativamente consistente. Las empresas reguladas donan mucho más que las empresas no reguladas. Y cuando uno mira los rubros involucrados, algunos son los mismos. Del listado entregado por Impuestos Internos, el segundo rubro con más presencia es el inmobiliario. 12 de los 13 diputados de la Comisión de Vivienda obtuvieron aportes reservados por un total de 424 millones de pesos. Uno de ellos es el diputado Pedro Brown, que recibió 105.300.000 pesos de manera reservada, correspondientes a un 100% del total de sus ingresos por aportes privados. Hubo gente que me comentó que me iba a ayudar. Y tengo algunas otras que tengo una certeza mayor porque son, me lo han preguntado y lo voy a reconocer siempre. Mi familia me ha ayudado en las campañas y por lo tanto ahí tengo una certeza mayor respecto al aporte. La familia del diputado Brown es dueña de la empresa constructora Brotec, que a través de una de sus sociedades hizo aportes reservados el año pasado, tal como aparece en el listado de Impuestos Internos. Empresas inmobiliarias, más allá de su situación familiar, ¿usted sabe si financiaron su campaña? ¿Constructoras o inmobiliarias? No tengo certeza absoluta, pero pienso que sí. Pienso que sí, que debo haber recibido ayuda de muchos de ellos, pero no tengo los números exactos y nunca he tenido una presión. Yo en eso creo que el sistema, por lo menos desde mi punto de vista, ha funcionado bien. Yo he presentado un proyecto que afortunadamente ya se está en segundo trámite aprobando en el Senado, que le va a cambiar las condiciones de trabajo a todos los obreros de la construcción, dándoles continuidad laboral, dándole posibilidad de acceso al crédito, de tener vacaciones, cosas que hoy día no tienen. Y la verdad que ese es un proyecto que no es del mayor gusto del rubro de la construcción, pero cuando uno tiene una convicción realmente de lo que es bueno para los chilenos, la verdad que eso no tiene ninguna importancia y uno deja de lado cualquier situación de presión que pudiera existir, que afortunadamente en el caso mío no la ha habido, pero no descarto que pueda existir. Por algo ha habido polémica y entre los mismos parlamentarios muchas veces ha habido acusaciones de presiones en distintos ámbitos. Como tenemos tanta opacidad, acá es mucha especulación, pero tenemos evidencia concreta que al menos en una ley importante, que fue la ley de pesca, aprobada hace un par de años, una ley en que, como afirmé en ese momento, se le entregaron cientos de millones de dólares anuales a un grupo pequeño de 4 o 5 familias en forma indefinida, que en esa legislación hubo parlamentarios que votaron por la posición de la industria pesquera a cambio de financiamiento electoral, tanto legal como ilegal. El caso Corpesca se destapó el año pasado, cuando se descubrió que la diputada Marta Isasi había recibido financiamiento para su campaña del 2009 por parte de la empresa pesquera del grupo Angelini. Aunque estos aportes habrían sido legales en el marco de las donaciones reservadas, lo que aún está investigando la justicia es si la hoy exdiputada siguió recibiendo fondos de la empresa cuando ya estaba en ejercicio, lo que podría haber influido en sus votaciones durante la tramitación de la ley de pesca, que fue aprobada el 2011. En el listado de donaciones reservadas del 2013 entregado por el Servicio de Impuestos Internos, nuevamente aparece Corpesca, junto a otras 6 empresas pesqueras. En la Comisión de Intereses Marítimos del Senado se siguen tramitando modificaciones a la ley de pesca. En esta comisión, los 5 integrantes recibieron aportes reservados por casi 500 millones de pesos en total. En la práctica, los aportes reservados son reservados para la ciudadanía. Pueden haber excepciones, por supuesto, pero en la mayoría de los casos el candidato sí conoce quién le está aportando. Y las empresas tienen un claro interés, hacerle saber al candidato que le están donando, porque las empresas no quieren que esto se mantenga bajo la reserva del candidato, todo lo contrario, quieren que el candidato sepa de tal manera de que cuando venga una discusión en el Congreso que los vaya a influir directamente en su industria, quieren que ese parlamentario que ellos financiaron tengan a lo menos una cercanía y que exista una posibilidad de influenciarlo. Si son los candidatos quienes gestionan su financiamiento, ¿son ellos entonces quienes se acercan a las empresas buscando fondos?
Alejandro Guiller compitió por primera vez el año pasado. Ganó un cupo senatorial como independiente por Antofagasta y hoy acepta contar cómo consiguió el dinero para financiar su campaña, incluyendo los 51 millones que le llegaron como aportes reservados. El mismo día que comenzó la campaña empezaron a llegar las donaciones. Tú formas un equipo de gente que tiene redes y que sale a buscar. Nadie te dona porque sí, salvo los amigos. O los adherentes que les gusta tu campaña, pero ese es un porcentaje, yo te diría un tercio de lo que recauda. El otro tercio lo pones tú y hay un tercio que tienes que salir a buscarlo al mercado. Esto no es solamente que las empresas van o los donantes van. Uno generalmente llama por teléfono y te podéis poner con... Uno va viendo, no, estos no porque tienen mala fama, estos otros no. Pero esta es una empresa que se ve seria, bueno, que vaya un equipo a conversar. Y van en tu nombre, obviamente. Entonces, es un poco complejo eso. Por eso que yo creo que eso deberíamos suprimirlo, porque si se suprime para todos los candidatos, son reglas parejas. Matías Walker fue el diputado de la DC que recibió más aportes reservados, 54.500.005 pesos, un poco más de la mitad del total de sus aportes privados. Hubo amigos que me ayudaban a conseguir recursos, el partido también pedía para sus distintos candidatos. Yo mismo algunos amigos llamé, pero uno también es candidato joven, entonces tampoco dentro de mi generación, yo tengo 40 años, tengo grandes empresarios, para que me ayudaran a conseguir recursos con distintas empresas. Señora, Lucas el paquete. Con este. ¿Pero quién es ese? ¿Quién es? Esa es la solución. Carlos Montes es uno de los parlamentarios que por 11 años ha sido contrario a la existencia de los aportes reservados. Aún así, recibió 77 millones durante la campaña pasada, un 58% de sus aportes privados. Uno lo que hace es formar un equipo de harta gente para hacer distintas iniciativas. Hicimos muchas comidas y profesionales y gente que donó mucho. O sea, eso funcionó bastante bien. Y una de las iniciativas es que a través de esos mismos profesionales o el equipo directo buscaban lazos, vínculos con distinta gente y decir por qué no aportan. Los que aportan tienen distintos métodos para aportar. En algunos casos tiene una cantidad que define una empresa y busca a quién se la da. En otros casos se lo da proporcionalmente a los partidos. Hay empresas que dicen tengo tanto y lo reparto de acuerdo a los votos que sacó en la última elección ese partido. Esto es lo legal, si lo legal es que ellos pueden donar, pero lo legal no es apropiado. No es apropiado para un buen sistema de financiamiento de las campañas. Si los mismos parlamentarios lo reconocen, no queda otra que creerle. Pero cuando uno mira datos para tratar de objetivar esto, hay un porcentaje importante de parlamentarios que recibe entre 1 y 5 o 6 donaciones en todo el periodo de campaña, nada más, reservadas. Entonces el sistema como está pensado no funciona y hace muy fácil detectar porque el volumen de donaciones que tenemos en Chile no hace creíble un sistema de reserva como está funcionando hoy día y al final es fácil saber. Patricio Santamaría preside el Consejo Directivo del Servicio Electoral y es uno de los promotores de la necesidad de una nueva regulación. Las empresas pueden determinar una determinada donación, pero quienes conocen a quién fue dirigida esa donación no pueden revelarlo. Eso es lo que dice la ley. A veces echa la ley, echa la trampa. Yo he dicho que dudo un poco por mirar cómo se hacen las cosas a veces en el país, de la discreción que puedan tener los donantes respecto de los aportes que hacen a los beneficiarios. Quiero hacer una invitación para que el 17 de noviembre voten por parlamentarios que defiendan sus derechos. El único caso que yo tuve fue durante el mes de octubre, faltando 2 semanas aproximadamente a la elección, donde ya estaba relativamente claro que iba a ganar, y recibí un llamado por teléfono, y iba en el auto con todo mi equipo, que fueron testigos porque puse el altavoz, donde una ejecutiva de una empresa de la región del Biobío me decía que el directorio de esa empresa había tomado la decisión de apoyar mi candidatura con una cantidad de aportes reservados. Yo le dije, mire, que estaba violando la ley, que no me parecía que era lo correcto, razón por la cual yo rechazaba en ese acto cualquier tipo de donación de esa empresa y que por lo demás no estaba aceptando ningún tipo de donación y no iba a aceptar de empresas de la región que yo aspiraba a representar. Ese fue el único caso flagrante de violación al secreto. ¿Y realizaron la donación? No la realizaron. ¿Y cómo sabes si son reservadas? Porque ella misma me dijo, entonces no lo vamos a realizar. Listo. Eso fue la conversación por teléfono. En el caso de las empresas que lo financiaron a usted, ¿usted tuvo conocimiento después de las empresas que dieron aportes reservados a su campaña? Mire, yo tuve conocimiento de
de que 2 iban a dar. ¿Cuánto dieron? El procedimiento no permite saber cuánto dieron. No, certeza no tengo, porque nunca hice el esfuerzo de chequear. Incluso hasta por salud mental, mantener lejos para no influenciarse. Porque después puede empezar la simpatía, ¿no es cierto? Oye, me aportaron plata, no me están pidiendo nada, pero fueron tan generosos que yo, no, prefiero ni siquiera saber quiénes fueron. Pero si quisiera saberlo, lo sabría. Electorales al único de votar, sino también una rendición de cuentas. El abogado Felipe Heuser, investigador de la Universidad de Harvard, fue uno de los impulsores de algunas de las propuestas que hoy se están evaluando en busca de mayor transparencia. Hay una relación completamente humana, ni siquiera estamos hablando de una relación corrupta. O sea, si es que tú, por ejemplo, diriges un club deportivo, por decir algo, y te llaman 2 personas, una, un ciudadano cualquiera que asiste a los partidos de fútbol en la liga de tu barrio los fines de semana, y otro que en realidad te aportó con financiamiento para que pudieras remodelar los camarines, ¿a quién le va a contestar el teléfono primero? Es evidente que al segundo. Entonces, se quiera o no, genera una relación perversa, que corrompe, donde no todos somos iguales frente a nuestros representantes, y eso es lo que finalmente daña la democracia, daña la confianza que tienen los ciudadanos respecto de sus representantes, y eso es algo que queremos evitar poniendo más transparencia en el sistema. Las consecuencias de la actual opacidad del modelo se hacen más evidentes en algunos temas que a todos nos importan. Por ejemplo, en los proyectos de ley que regulan a las empresas que nos prestan servicios o nos venden productos. Estefan Larenas es el presidente de ODECU, una de las pocas organizaciones que velan por el derecho de los consumidores en Chile. Uno no sabe con quién está hablando. Uno puede estar promoviendo una defensa del consumidor cuando hay legisladores que están financiados por alguna empresa que no quiere una legislación del consumidor. El empresario, cuando está financiando la política, es porque está apostando al acceso, quizás no a comprar un voto del parlamentario en un proyecto de ley, pero sí a tener acceso a ese candidato, a ese después legislador, que le va a dar oportunidades para incidir en el proceso político. Esas empresas que donaron a su campaña, ¿después se han acercado a usted, lo han llamado por teléfono? ¿Tienen alguna relación con usted en la tramitación legislativa de proyectos que le pueden afectar? Mire, yo llevo mucho tiempo parlamentario y nunca ninguna empresa se acerca pensando que yo voy a cambiar mi punto de vista a partir de un tipo de aporte que pueden haber dado en algún momento. No, nunca, en todos los años que llevo parlamentario. ¿No? O sea, no es... Que eso no significa que a veces piden conversar, a uno le piden conversar todas las, depende de la ley, todas las empresas que tienen que ver con una materia. No he hecho la lista de comparar quiénes apoyaron la campaña poniendo dinero y quiénes me han pedido audiencia, pero yo estoy en la obligación de recibirlo. Ahora, usted mismo dijo que las empresas aportan porque tratan de alguna manera de influir. ¿Por qué en su caso eso no se da? No ocurrió en mi caso. Yo creo que lo que yo he visto que las áreas más sensibles en esto son bien acotadas. Tienen que ver con telefonía y con esto también han sido desde el multicarrier hasta la ley de antena. Mucha influencia, mucha presión. Revisemos otro ejemplo. Desde el año 2012 se discute en el Senado un proyecto que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet. Este año la Comisión de Transportes recibió a varios interesados en dar a conocer sus argumentos, entre ellos a Cristian Sepúlveda, gerente de Relaciones Institucionales de Entel, que mostró este PowerPoint oponiéndose a las modificaciones. Entel, junto a Claro, es una de las empresas que aparece haciendo donaciones con fines políticos en el listado del Servicio de Impuestos Internos, aunque no podemos saber cuánto aportó ni a quién. De los 5 senadores de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, 4 recibieron aportes reservados, por un total de 750 millones de pesos. El presidente de la comisión es el senador Manuel José Osandón, que recibió 89 millones de pesos en donaciones reservadas, correspondientes a un 30% del total de aportes privados. ¿Usted tuvo conocimiento de quiénes fueron quienes hicieron esas donaciones reservadas, las empresas que aportaron? Mira, no tuve, pero normalmente sí se tiene. En este caso, primera vez que no tuve información porque llamé por teléfono y visité a una persona pidiéndole ayuda. Y los 3 me dijeron que no. Entonces al final me olvidé de ese tema.
y nadie me llamó para decirme. Pero normalmente la mayoría de las personas saben. O sea, cuando yo era alcalde yo sabía. La gente, oye, ¿sabéis quién? Nosotros te vamos a apoyar. Uno nunca sabía el monto. Pero en mi caso, de esta campaña senatorial, no supe, porque yo llamé a Entel y pedí ayuda y me dijeron que no. Transparentemente dijeron, no, a usted no lo vamos a ayudar. Llamé a Telefónica. Llamé y me dijeron transparente, no, a usted no lo vamos a ayudar. Después fui a almorzar con un señor, con mi hermano. Y antes del postre él me dijo que yo era un loco y un demagogo. Así que los aportes de empresas grandes ya estaba claro que no. Mientras la mayoría de los políticos a los que entrevistamos coinciden en que de alguna u otra manera saben o pueden saber quiénes son las empresas dispuestas a financiar sus campañas, la mayoría de los expertos advierte sobre los riesgos que pueden conllevar este tipo de donaciones. Primero porque se produce una desigualdad de acceso, básicamente. O sea, los empresarios que tienen la posibilidad de acceder, empresarios o personas que tienen muchos recursos, tienen la posibilidad de golpear la puerta. No es lo mismo que doña Juanita, que tiene un problema con su vivienda y que no tiene la misma posibilidad. Es distinta una inmobiliaria que una persona que tiene un problema con su vivienda y que nadie la escucha. Pero incluso cuando la puerta se abre, tal como reclaman algunas organizaciones civiles, la cancha en el Congreso no es pareja para todos. La representación nuestra es completamente asimétrica. O sea, hay un desequilibrio muy grande entre cuando una organización de consumidores como DECU participa con mi persona u otros que vayan a las comisiones y cómo va el mundo empresarial. O sea, el mundo empresarial va no solamente el dirigente gremial, sino que, no sé, 25 otros asesores. Usted se preguntará si todo esto afecta o no al resultado de los proyectos de ley. En nuestra investigación revisamos lo que ha pasado con una regulación que busca proteger los derechos de los pasajeros de líneas aéreas nacionales y que lleva 8 años tramitándose en el Congreso. En Chile, subirse a un avión se ha ido haciendo cada vez más accesible. Pero así como han aumentado los viajes, han crecido también los reclamos. En lo que va del año se han presentado 3.187 quejas contra las compañías aéreas por deficiencias en el servicio. Según un informe de la Junta Aeronáutica Civil y el CERNAC, un 45% de esos casos corresponde a cancelaciones o retrasos en los vuelos. Desde el año 2006 se tramita en el Congreso un proyecto de ley que modifica el Código Aeronáutico para compensar a los pasajeros de las líneas aéreas nacionales cuando pierdan un vuelo porque fue sobrevendido o cuando hay demoras debido al clima. El problema para un pasajero que tiene retraso al vuelo, le pierden el equipaje, es una odisea porque va al CERNAC y el CERNAC puede y no puede intervenir, pero la Dirección de Aeronáutica no hace absolutamente nada. El 5 de marzo de este año, las últimas propuestas de la Cámara de Diputados que beneficiaban a los consumidores fueron aprobadas por la Comisión de Transportes en el Senado. El 11 de marzo se inició un nuevo periodo parlamentario. Y el 13 de mayo, todos los senadores se reunieron en la sala para votar las modificaciones. Este es el registro de esa discusión que terminó con una nueva postergación del proyecto. Hay que tener el cuidado de proteger a los usuarios, pero que no se nos pase la mano en esa protección, impidiendo que exista la competencia, impidiendo que las empresas puedan cumplir. Porque ese pasajero va a tener que comprar pasajes más caros porque las empresas van a tratar de cubrirse. Se generan dos. Estamos hablando de lo que sucede con LAN Chile. Yo no voy a estar disponible para una votación que favorezca a las grandes empresas que ya tienen un abuso monopólico en relación a los pasajeros en nuestro país, quienes nos toca volar toda la semana. La situación de LAN Chile, con todas sus letras, y Sky en cierta medida, pero principalmente LAN Chile, es absolutamente impresentable. Impresentable. LAN Chile. El senador Urresti, porque a pesar de que tiene algunos defectos claros,
LAN Chile es de las empresas que muchas veces nos sentimos orgullosos por la seguridad y los desarrollos que tienen. Yo creo que el proyecto va a otra cosa, va a otro lado. Finalmente se propuso rechazar las indicaciones y formar una comisión mixta para que volviera a estudiar el proyecto. Empezaba a votar favorablemente. La idea es que se provoque justamente la comisión mixta, siempre y cuando tengamos el compromiso del ministro de a este proyecto darle urgencia, puesto que de lo contrario vamos a seguir amparando finalmente las prácticas que terminan abusando con los pasajeros de líneas aéreas. Por lo mismo... Terminadas. 4 votos en contra, ningún voto a favor, ninguna abstención, ningún pareo. Pasamos al otro punto a la tabla. La comisión mixta quedó compuesta por los 5 senadores de la Comisión de Transportes y 5 diputados. De estos, todos recibieron donaciones reservadas. Desde mayo hasta ahora solo se han reunido una vez, cuando se constituyó la comisión y eligieron como presidente al senador Osandón. Lo que pasa es que cuando entra el presupuesto general de la Nación se paran casi todas las comisiones, porque hay comisiones, subcomisiones y comisiones, pero ahora Pero estamos en noviembre sí, y no ha sesionado ni una sola vez. Se sesionó una vez y el resto no ha habido quórum. Aunque el proyecto no ha avanzado en el Congreso, el senador Osandón asegura que ha seguido trabajando en él. Nosotros, un técnico me llamó a LAN, le dijo, necesitamos juntarnos, que por favor nos expliquen qué opinan de este proyecto. Lo mismo hicimos con Skype y lo mismo vamos a hacer con un par de líneas chicas. Y esa es la forma de trabajar, a mi juicio. Dentro de los aportes reservados que usted ¿recibió financiamiento de LAN? No tengo idea. A mí no me han dicho nada, yo no he hablado con ninguno de ellos. LAN es una de las empresas que hizo donaciones a las campañas políticas el año pasado. Y según estos documentos a los que accedimos en nuestra investigación, el 24 de octubre del 2013, LAN Cargo, una de sus filiales, hizo 2 depósitos. Este por 34 millones y este otro por 68 millones. 102 millones de pesos en total, pero no podemos saber a quién se los donó y tampoco aceptaron darnos una entrevista. Y es una pregunta que a esta altura, por política pública correcta, uno debería exigir y saber. O sea, por supuesto, o sea, si LAN donó esos montos, necesitamos saber a qué parlamentarios le donó. Y si esos parlamentarios votaron a favor o en contra de las leyes que aumentan los derechos de los pasajeros, porque un parlamentario puede haber legítimamente votado porque efectivamente era una mala idea, o puede estar votando a favor de LAN. Y no sabemos, o sea, en eso estamos a oscuras y podemos estar legislando para grupos de interés contra el bien nacional. Hay que ser cuidadoso respecto a suponer que los candidatos votan a partir de las contribuciones que reciben. Podríamos suponer que lo hacen, pero también podría ser el caso que las contribuciones que reciben están determinadas por la forma en que ya votaron los candidatos. Luego, lo que necesitamos es que la gente sepa y luego la gente decidirá si quiere o no quiere votar por esos candidatos. Pero de ahí a decir que porque yo te doy dinero te estoy comprando, me parece que es una exageración. Hay ciertas pistas que nos entregan una cierta correlación probablemente entre el financiamiento de las empresas mineras y parlamentarios del norte, las pesqueras y parlamentarios del sur, o agrícolas y los parlamentarios del centro-sur. Pero no tenemos los datos suficientes para poder ponerlos sobre el tapete. Y por eso es importante que la ley chilena, que hoy día es deficiente, que nos tapa los ojos para saber de quiénes financia la actividad política, sea reformada, porque la transparencia hace eso, más que simplemente exhibir potenciales casos de corrupción o escándalos que llegan a las portadas de los diarios. Lo que nos permite es proteger la relación democrática, donde lo que se protege en términos de representación es el interés de la mayoría y no el interés de una pequeña minoría privilegiada. Si lo que queremos es emparejar la cancha en materia de información, este sistema no funciona. La ley pretendía generar una asimetría de información que dejara ciego a los candidatos respecto a quién les dona el dinero. Pero al final lo que produce la ley es que los únicos ciegos son los votantes que no saben quiénes están haciendo las donaciones. Nadie sabe si las indicaciones propuestas por los diputados Jackson y Mirosevich van a sobrevivir en el Congreso.
Pero lo que ya consiguieron fue estimular un debate que hasta ahora no tenía muchos adherentes. Este sistema que se diseñó desde el 2003 en adelante, en la práctica fracasó y que hay que mejorarlo. La verdad es que nos pone como el único país que mantiene bajo reserva a los donantes. Entonces, no estamos inventando la rueda, lo único que estamos pidiendo es que Chile se ponga un poco más a tono con respecto a democracias más sólidas que ya le han dado harta vuelta sobre el tráfico de influencia, sobre transparencia, financiamiento de la política. Como en todo debate, hay diferencia de opiniones. La transparencia absoluta tiene al menos dos inconvenientes. El primero es que verifica la certeza, o sea, produce certeza del hecho de la donación. Sabe el público, pero también sabe el candidato. Sobre esa certeza se construyen los intercambios que a nosotros nos interesa evitar, corrupción y extorsión. Es una primera cosa. Y la segunda cosa es que la publicidad total desincentiva las donaciones o los aportes a la política, al menos los aportes formales a la política. Muchas veces incentiva aportes informales a la política. ¿Por qué? Porque las personas, insisto, no les gusta en principio que sus preferencias políticas sean reveladas. Pero tal como hemos visto hoy, si las personas quieren donar menos de 500.000 pesos, pueden hacerlo de manera anónima. Lo que cuestionan la mayoría de los críticos al sistema es cuando los aportes son de las empresas. Yo no creo que sea bueno que las empresas donen en general. Yo creo que quienes votamos somos los ciudadanos y por lo tanto, si un empresario quiere financiar y está en su derecho, que lo haga como persona, que retire las utilidades de la empresa y luego financie como un ciudadano. La idea de tener empresas financiando la política a mí me parece una mala idea. Pretender que las empresas no financien la política es voluntarismo. Yo también quisiera que las empresas no financien la política, pero si declaramos ilegal el financiamiento de las empresas, el financiamiento de la política por parte de las empresas, entonces las empresas van a donar por debajo. Pero no todos están de acuerdo con este argumento. Lo de Penta lo que primero que muestra es que con o sin gastos reservados igual se producen ilegalidades. El caso Penta se está convirtiendo en el escándalo político de la década y logró poner el tema del financiamiento electoral en el tapete. Lo que está investigando la Fiscalía son una serie de transferencias de dinero que la empresa realizó a varios políticos que el año pasado estaban en campaña. Algunas de estas transferencias se hicieron en enero del 2013, mucho antes del periodo electoral oficial. Y otras se realizaron a los candidatos que compitieron en las primarias de junio pasado, como Lawrence Goldborn y Andrés Velasco, en un proceso que no recibe financiamiento público. Algunos candidatos al Senado, como Iván Moreira, intercambiaron mails con Hugo Bravo, el entonces gerente de Penta, pidiéndole abiertamente plata para su campaña y mandando a cambio boletas de terceros. Según nuestra investigación, los correos del entonces diputado fueron enviados desde una cuenta de Gmail. En sus mensajes, Moreira es claro y directo e incluso en uno de ellos le solicita a Bravo revisar si le queda un raspado de la olla, aludiendo a que necesita más dinero. En los casos de otros candidatos, como Ena von Baer, Alberto Cardemil y Pablo Salaquet, fueron sus jefes de campaña quienes pidieron la plata. En su investigación, el fiscal que lleva la causa, Carlos Gajardo, habría encontrado antecedentes según los cuales algunos de estos candidatos, como Pablo Salaquet, también habrían recibido financiamiento de otras empresas. Una de ellas, Sokimit, involucrada en el caso Cascadas. Es muy probable que todavía un porcentaje de la política se siga financiando de una manera irregular. Por ejemplo, mediante triangulaciones, mediante boletas truchas, etc. Así se hacía antes. Esa era la gran forma que se hacía hasta el 2003. Así se financiaba la política antes. Es probable que hoy día un porcentaje todavía se siga financiando así, pero un enorme porcentaje es mediante reglas formalizadas según los mecanismos que se establecieron. Ahora, y si un porcentaje no se sigue haciendo así o no se somete a las reglas, bueno, lo importante es aumentar los recursos y las competencias del fiscalizador. El fiscalizador es el CERVEL, y ellos mismos reconocen que si no hubiera sido por la investigación tributaria, ellos no podrían haber controlado un caso como el de Penta. ¿Tiene el servicio suficientes facultades entonces para fiscalizar y garantizar
la transparencia en el financiamiento de las campañas? Sin duda que no las tiene. Es solo lo que he señalado, una revisión formal, el no excederse de los gastos, del límite de gastos, y la posibilidad de justipreciar en algunos casos y por ende rechazar y pedir aclaración respecto a determinados temas. Pero de ahí a garantizar transparencia, no las tenemos. Y si no es el servicio electoral, entonces, ¿a quién le podemos pedir los chilenos que nos garantice un proceso transparente en el financiamiento de nuestra política? Bueno, yo creo que sin duda eso va a ser lo que va a resultar de este debate. El interés por transparentar la relación dinero y política ya estaba presente en algunas organizaciones civiles, como la Fundación Ciudadano Inteligente, que el año pasado organizó varias actividades para llamar la atención de los votantes antes de la elección. Nosotros hicimos una campaña para pedirle a los candidatos que transparentaran quién lo estaba financiando, y dentro de esto estuvo la Operación Gabriela, que era un poco para darle a entender a la ciudadanía que el financiamiento era oculto y que nosotros no sabemos quién está financiando las campañas. Este año convocaron a los ciudadanos para que participen activamente suscribiendo este petitorio. Hasta ahora ya han conseguido 7.000 firmas. Por un lado, se le puede pedir a los parlamentarios de la Comisión de Constitución del Senado, que hoy en día son los que están viendo este tema, a raíz del proyecto de ley de sistema electoral. Entonces le puedes tuitear pidiéndole que por favor voten a favor de esto. Y también tenemos las posturas de ellos. Tenemos nuestro decálogo de dinero y política, que contiene nuestras principales propuestas y que se pueden tuitear también cada una, y que estamos llamando por supuesto a la presidenta y a la ministra Rincón a hacerse parte de este decálogo. A mediados de octubre, el gobierno anunció que estaba estudiando un proyecto para mejorar la actual legislación que regula el financiamiento de la política. Le pidieron a Claudio Fuentes que redactara una propuesta. Son 3 grupos de propuestas, unas sobre transparencia, otras sobre control, que esos son los 2 grandes temas que ha colocado la élite política en el tema. Pero lo tercero es sobre competencia equitativa, justicia básicamente, que todos tengamos una cancha pareja para competir. En el CERVEL miran con atención los vientos de cambio, pero advierten que cualquier nueva legislación debe ser realista con respecto a los recursos. Si esas facultades se entregan al servicio electoral, no le quepa duda que lo vamos a cumplir rigurosamente, en la medida que tengamos el personal suficiente, en la medida que tengamos también el presupuesto que nos permita contratar personal para hacerlo, y si no, va a ser letra muerta. Pero además de fiscalizar, dicen los analistas, es imperativo revisar el castigo que reciben quienes cometan una falta. Hoy día las sanciones son un chiste. Lo que debería haber es sanciones administrativas, por ejemplo, pago de multa, penales, es decir, te vas a la cárcel. Y el tercero es política. Hay muchos países en donde el candidato que comete este tipo de irregularidades pierde el escaño si es que se comprueban esas irregularidades. En Chile no pasa nada. ¿Son suficientes las sanciones que hay hoy en los casos de irregularidades? Yo diría que no, porque como en muchos casos que hemos visto, esto no solamente en la legislación electoral, a veces el beneficio que se consigue es mucho mayor a la multa que hay que pagar. Entonces, en una mirada económica, economicista, como estamos acostumbrados a hacerlo, donde a veces se pierde o no está presente la ética y la mirada de compromiso con el bien común de la sociedad, se prefiere infringir y después pagar la multa. Es probable que pase un tiempo antes de que los chilenos veamos cambios concretos, si es que las autoridades siguen adelante con los proyectos que se están evaluando. El desafío ahora para quienes se han comprometido con promover la discusión es mantenerla viva en la ciudadanía. Chile ha avanzado mucho en transparencia, pero en esto yo creo que nos hemos quedado atrás. Antes del caso Penta, no había, yo creo, mucha voluntad política realmente de regular esto, porque es matar la gallina a los huevos de oro. Pero por supuesto que es muy importante para las políticas públicas y para nosotros ver cómo realmente están legislando nuestros parlamentarios, saber quién los está financiando y que sea transparente algo tan importante como el financiamiento de las campañas. Para este reportaje le pedimos una entrevista a todas las empresas aludidas. Ninguna de ellas aceptó hablar en cámara.
En este reportaje vimos por primera vez los comprobantes físicos de las donaciones que algunas empresas hicieron a las campañas políticas antes de las últimas elecciones. Sin embargo, estos documentos no tienen ninguna importancia si no agregamos otro antecedente que también conocimos hoy: los intereses de esas empresas en la tramitación de distintos proyectos de ley. Este simple acto de transparencia era apenas una intuición de algunos en el pasado, pero pocas veces se había podido constatar como en este reportaje. Se está preparando un proyecto de ley que aborda este problema. Se ha dicho que el proyecto elimina la posibilidad que las empresas donen dinero a la política. Esperamos haber contribuido a este debate que viene y a la construcción de una mejor calidad de la política y de la democracia en Chile. Esto es Informe Especial. Buenas noches.